Muy bien. En la lección de la semana pasada, nosotros empezamos a hablar de cómo íbamos a tomar algunas de las generalidades que platicamos de álgebra lineal y las íbamos a aplicar ahora ya al caso particular de robótica para desarrollar ciertos objetos y cierta simbología, cierta nomenclatura que nos iba a estar sirviendo a nosotros en robótica. Y vimos que de esto mismo salía el concepto de marcos de referencia, matrices de rotación, vectores de traslación, transformaciones rígidas, ¿verdad? O transformaciones homogéneas, cambio de coordenadas, etcétera, etcétera. Y luego vimos nosotros que, hablando ya de forma concreta, podíamos ver que para el caso de dos dimensiones podíamos representar la orientación de nuestros objetos mediante un parámetro que iba a generarnos a una matriz de rotación y con un vector de traslación para finalmente combinarlos y encontrar lo que estábamos buscando, que era una matriz de 3×3 llamada nuestra matriz de transformación homogénea, que, y esto es bien importante recordarlo porque igual vamos a estar enfatizando esto cada vez que nosotros podamos. Esta matriz de transformación homogénea no solamente nos representa un cambio de coordenadas para poder cambiar vectores de un marco de referencia a otro, sino que también, y más importante aún, nos representa a la pose. La pose, llámese la combinación de posición y orientación de un marco de referencia sobre otro. Si sabemos nosotros que los cuerpos rígidos van a tener adjuntos a ellos marcos de referencia, entonces con esa pose del marco de referencia conocemos también la pose del cuerpo rígido al que nosotros queremos describir. Entonces eso es clave, entender esas dos interpretaciones distintas que tiene nuestra matriz de transformación homogénea. Muy bien, para el caso de dos dimensiones vimos que las cantidades para describir tanto la posición y la orientación iban a ser sencillas, dado que tenemos a lo sumo 3 grados de libertad. Es decir, podemos movernos en X, en Y, ¿verdad? Verticalmente, horizontalmente, y podemos rotar en el plano. Sin embargo, vamos a ver nosotros que ahora que ya empecemos a complicar un poco más la situación y empecemos a hablar de la situación en 3 dimensiones, ya esto no va a ser tan sencillo. Y vamos a ver que en esencia tal vez como que algunas de las cosas que vimos en 2D sí van a aplicar a 3D, pero se va a complicar específicamente la descripción de la orientación, y ya vamos a ver la razón del por qué. Muy bien. Esta lección la vamos a estar nosotros separando en 2, ¿verdad? La primera la vamos a estar teniendo pues esta semana, y la siguiente lección todavía vamos a seguir hablando de esto. Y precisamente la razón del por qué va a ser por estas particularidades que vamos a ver nosotros al momento de describir la orientación. Muy bien, entonces ahí sí que por motivación tenemos nosotros aquí estas dos situaciones, ¿verdad? En donde pues tenemos el brazo robótico planar que analizamos en la última lección, ¿verdad? Y ahora tenemos también nosotros esta situación en donde tenemos pues hipotéticamente digamos ahí un avión o bien una plataforma robótica aérea que va a tener a un brazo robótico colocado, ¿verdad? Instalado pues encima del mismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué diferencias fundamentales existen entre las dos siguientes situaciones? Bueno, yo sé que en la situación a la izquierda el robot se puede mover hacia arriba, hacia abajo, puede rotar, es decir, sus eslabones, ¿verdad? Pueden rotar. Y yo sé, ¿verdad?, que el efector final puede moverse, pues, digamos que de esta manera. Esto nos implica a nosotros, ¿verdad?, que tanto nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, o podemos hacer que el efector final también rote, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, nosotros no podemos hacer que esta situación pues salga del papel o salga del plano,
¿verdad? Es decir, se va a poder mover solamente vertical, horizontal y rotar en el plano. Sin embargo, para la situación aquí de la plataforma aérea, vemos nosotros que pues ya no solamente este avión, ¿verdad? O este robot aéreo se puede mover horizontalmente o verticalmente, sino que también puede cambiar, ¿verdad? Con respecto a su profundidad, ¿no? Es decir, ahora tenemos un movimiento completo en las tres dimensiones. Bueno, y aquí vamos a ver nosotros que pues podríamos pensar tal vez que, bueno, tenemos nosotros, agregamos una dimensión más espacial, ¿verdad? Es decir, agregamos z, si lo quieren ver así, a la ecuación. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos? Bueno, con los ángulos resulta que ya no vamos a tener nosotros tanta suerte, porque en lugar de solamente agregar un ángulo al que ya teníamos anteriormente, vamos a tener que agregar por lo menos dos ángulos, viéndolo desde una perspectiva bastante simplificada. Es decir, si yo por ejemplo considero, vamos a agarrar este set de coordenadas acá, podríamos decir nosotros que tanto puedo rotar alrededor de esto, como tanto puedo rotar alrededor de esto, como tanto puedo rotar alrededor de esto. Y esto, como les decía, es inclusive una situación vista desde el punto de vista lo más simple posible. Vamos a ver que no es tan sencillo describirlo de esta manera. De manera fundamental, podemos darnos cuenta nosotros que hay una diferencia entre el número de grados de libertad que tenemos nosotros para el caso 2D y para el caso 3D. Grados de libertad nos referimos hacia dónde nos podemos mover o hacia dónde tenemos nosotros libertad de movernos. Vamos a aclarar un poco más ese concepto más adelante cuando empecemos a hablar de nuevo acerca de mecanismos, pero esa es como que la noción, ¿verdad? La noción de variables libres. En el caso entonces planar tenemos nosotros 2 grados libres, ¿verdad? O 2 variables libres, si lo queremos ver así, perdón, 3 grados libres. 3 variables libres en donde nos podemos mover. Y para el caso 3D tenemos nosotros 6 grados libres. Quiere decir que nuestro número de dimensiones se duplicó, ¿verdad? No fue un escalamiento pues lineal como esperaríamos, ¿verdad? De pasar de 3 dimensiones a 4 dimensiones, sino que multiplicamos por 2 el número de coordenadas, ¿verdad? Entonces esto resulta que, a pesar de ser pues un cambio sutil, va a tener unas implicaciones bastante grandes en la forma en que nosotros representamos ciertas cantidades para nuestros objetos en 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en 3 dimensiones? Pues ya tomando en consideración estas cosas. Bueno, resulta que a pesar de estas diferencias de variables libres o diferencia en qué tanto nos podemos mover en un espacio planar versus en un espacio, ahí sí que general, ¿verdad? Entre el plano y el espacio. A pesar de eso, nos vamos a dar cuenta que el objeto fundamental al que nosotros llegamos en la última lección, que es el de la matriz de transformación homogénea, ¿verdad? Se cumple. O sea, la estructura como tal se sigue cumpliendo. Hay algunas diferencias, ¿verdad? Específicamente el caso de que ahora nuestro vector de ceros es de 3 ceros en lugar de los 2 ceros que teníamos para el caso anterior. Y como tenemos nosotros pues aclarado aquí, tenemos que ahora nuestra matriz de rotación es ahora de 3 por 3 y nuestro vector de traslación ahora es un vector de 3 dimensiones, ¿verdad? Este de aquí pues tiene sentido, ¿verdad? Porque nos representa entonces a las 3 direcciones X, Y, Z. Pero resulta que esta matriz de rotación, a pesar de que podríamos pensar y decir, bueno, nos representa a nosotros los 3 ángulos que hablábamos anteriormente, no va a ser tan simple el caso. Y vamos a ver por qué. Bueno, aparte de eso, pareciera que todo se mantiene exactamente igual. Las matrices de rotación de 3 por 3 pertenecen al grupo especial ortogonal 3, ¿verdad? Este de aquí, este grupo SO3, se conoce cabalmente como el grupo especial
especial ortogonal de dimensión 3, ¿verdad? Mientras que las matrices de transformación homogénea ahora son matrices de 4×4, ¿verdad? Ya no son de 3×3 como en el caso en 2 dimensiones. E igual pertenecen a un grupo, solo que este es el grupo especial euclidiano, igual de dimensión 3. Y este va a ser un subconjunto de matrices de 4×4. Va a ser un subconjunto por lo mismo de que esta última línea la estamos agregando nosotros en la matriz como que si fuera un dummy, básicamente como para hacer un ajuste de dimensiones y para poder permitirnos a nosotros reescribir el cambio de coordenadas como una transformación lineal. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? Todo lo demás es exactamente lo mismo. Igual vale la pena pues recalcar, ¿verdad?, de que esta matriz de transformación homogénea nos representa a nosotros, ¿verdad?, una transformación, transforma vectores de V a A, y adicionalmente, ¿verdad?, nos representa la pose del marco de referencia V con respecto del marco de referencia A, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros igual las mismas dos interpretaciones que para el caso de 2 dimensiones. Muy bien. Entonces, ¿por qué les decía de que lo de la matriz de rotación ya no resulta ser tan sencillo como, por ejemplo, el caso del vector de traslación? Nosotros decíamos, bueno, era un caso de 2 dimensiones, era un vector de 2 dimensiones. Un caso de 3 dimensiones, ahora es un vector de 3 dimensiones. Bueno, y la razón por la cual no es tan fácil solo como que escalar la matriz de rotación es porque si nosotros nos recordamos para el caso de 2 dimensiones, nuestra matriz de rotación presentaba esta forma de acá, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esta matriz, a pesar de que es una matriz de 2×2, está completamente pues parametrizada por una única variable, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser 2×2, está parametrizada por solo una variable, que al final de cuentas esa variable teta nos representa a nosotros el grado libre, ¿verdad?, o el grado de libertad que tenemos nosotros en 2D pues para rotar. ¿Qué pasa entonces con el caso 3D? Pues con el caso 3D resulta que ahora nosotros tenemos 3 parámetros para la posición y 3 parámetros para la orientación. Pero ¿cómo lo escalamos? ¿Verdad? Porque si teníamos nosotros que esta matriz era una matriz de 2×2 parametrizada por una única variable que estaba relacionada con el grado libre. Ahora tenemos que la matriz de rotación tridimensional es de 3×3, pero tiene que estar ahora parametrizada por los 3 grados libres que tenemos. Entonces, solamente con esta diferencia, que como les digo es una diferencia sutil, vamos a darnos cuenta que la complejidad de la matriz de rotación en 3×3 se aumenta considerablemente. Tan considerablemente que toda la dificultad que surge de analizar los casos de cuerpos rígidos en 3 dimensiones resulta de esta complejidad para poder representar la orientación en el espacio. O sea, el caso en 2 dimensiones es casi que trivial, es bien sencillo, todo funciona de una manera muy simple. Pero aquí se complican las cosas por la orientación. Y mucho de lo que vamos a estar haciendo nosotros en esta y la siguiente lección es entender cómo manipulamos, cómo tratamos de diferente esta orientación, qué podemos hacer, cómo la podemos encontrar, cómo la podemos representar. Porque todo lo demás va a ser exactamente igual. Es decir,
Nuestra matriz de transformación homogénea cumple con la misma estructura. Quiere decir de que yo igual, ¿verdad? Puedo encontrar un vector del marco de referencia a partir de un vector del marco de referencia B, utilizando multiplicación de matriz por un vector, ¿verdad? Un vector en coordenadas homogéneas, ¿verdad? Es decir, o sea, nosotros aquí estamos diciendo de que sigue cumpliéndose con que nosotros tenemos, ¿verdad?, vector P en coordenadas homogéneas en A es igual a la matriz de transformación homogénea, vector de coordenadas homogéneas en B, ¿verdad? Sigue siendo exactamente lo mismo. Y también el vector de traslación sigue siendo exactamente lo mismo, solo que ahora en lugar de ser en 2 dimensiones es en 3 dimensiones. Entonces nuestro énfasis, como les digo, va a estar precisamente en el objeto que cambia, y que cambia considerablemente, que es la matriz de rotación, ¿verdad? Ese va a ser como que nuestro énfasis ahorita que platiquemos nosotros del caso en 3 dimensiones. Entonces, para nuestra matriz en 2 dimensiones bastaba con un único parámetro para describir la orientación de un cuerpo rígido. Sin embargo, la orientación en 3 dimensiones es más complicada. Entonces, ¿más complicada en qué sentido? Bueno, y para empezar a darle un poco de forma a la matriz de rotación, vamos a recordar la definición de esta matriz de rotación, algunas de las características que encontramos de la matriz de rotación. Nos recordábamos, ¿verdad?, que una matriz de rotación es fundamentalmente ortogonal. Eso quiere decir, viéndolo, o sea, lo podemos decir de muchas formas, ¿verdad? El hecho de que esta sea una matriz ortogonal nos indica a nosotros lo siguiente. Ahora lo vamos a colocar acá. Nos indica que el determinante de la matriz es igual a 1. Nos indica a nosotros que la matriz por su traspuesta es igual a la identidad. Quiere decir entonces que su inversa es igual a su traspuesta. Eso hablando de la matriz. Y en términos de la estructura de la matriz, nos dice a nosotros que es una matriz que puede formarse colocando en sus columnas vectores ortonormales. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una matriz de rotación genérica, ¿verdad? Esta matriz de rotación que me representa la orientación del marco de referencia B con respecto al marco de referencia A, yo sé que es una matriz de 3×3. Entonces es una matriz que tiene 9 elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Por 3 filas, 3 columnas. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es decir, bueno, como esta es una matriz de rotación, tiene que cumplir con ser una matriz ortogonal. Si esta es una matriz ortogonal, entonces los vectores en las columnas son ortonormales. Esto quiere decir entonces que si yo tomo a cada uno de estos vectores de acá, yo sé que estos vectores, en primer lugar, ¿verdad?, van a ser vectores unitarios, ¿verdad? Y yo sé que si hago el producto punto, ¿verdad?, o el producto interno entre cualquiera de estos vectores, yo sé que ese producto interno tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos nosotros esas dos condiciones, ¿verdad? Norma unitaria y ortogonalidad. Entonces, la primera forma en que nosotros vamos a poderle dar, ahí sí que estructura o forma, vamos a poder encontrar una representación para la orientación de una matriz, para la orientación de un marco de referencia, y así encontrar una matriz de rotación en 3 dimensiones, es siendo inteligentes y seleccionar una base ortonormal que represente el set de coordenadas de ese marco de referencia. Bueno, entonces eso está un poquito complicado de decir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué me refiero pues con eso? Bueno, a lo que me refiero es que si nosotros pues agarramos, digamos, el marco de referencia inercial, ¿verdad? Entonces nuestro marco de referencia inercial claramente tiene sus coordenadas x, y, z, y yo voy a colocar adicionalmente pues un marco de referencia
más o menos pues por acá, que digamos que esté aquí, qué sé yo, les colocaría, vamos a colocar, vamos a ver, vamos a mover un poquito solo para que no sea exactamente igual. Ahí estamos. Entonces XB, YB, ZB, y este es el marco de referencia B. Muy bien. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es encontrar una base ortonormal para el sistema de coordenadas. Una base ortonormal para el sistema de coordenadas que tenemos nosotros en el marco de referencia B. Bueno, ¿por qué razón, verdad? Porque lo que estamos buscando nosotros es la matriz de rotación, ¿verdad?, que me representa la orientación de B con respecto, en este caso, de el inercial, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es, ¿verdad?, una base ortonormal. Entonces, necesito una base ortonormal que represente el sistema de coordenadas locales de B, o sea, del marco de referencia B. Pero, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos dice a nosotros el subíndice. Pero tenemos que ver qué información nos dice a nosotros el superíndice. Entonces, lo que nos está pidiendo esta matriz de rotación, ¿verdad? Si queremos nosotros utilizar el hecho de que esta es una matriz ortogonal, por ende, todos sus vectores tienen que ser, o sus columnas tienen que ser vectores ortonormales. Entonces, necesito una base ortonormal que represente el sistema de coordenadas locales de B, pero expresado en el marco de referencia inercial. Bueno, entonces esto está un poco, pues, un poco complicado, ¿verdad? Porque nos estamos pidiendo nosotros un marco de referencia. Bueno, queremos nosotros un set de vectores ortonormales que representen al sistema de coordenadas locales de B, pero que lo podamos expresar nosotros en el marco de referencia inercial. ¿Por qué razón? Porque de esta forma entonces yo puedo transformar cantidades de B a I, o de B a A, o de B a cualquier otro marco de referencia. Entonces, la primera idea que vamos a tener nosotros, pues, para poder hacer esto, es agarrar la base ortonormal más obvia que tenemos nosotros al momento de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? O cómo es que están, pues, colocados nuestros marcos de referencia. Y esta base ortonormal más obvia consiste en lo siguiente. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en el marco de referencia B tenemos nosotros coordenadas locales XB, YB y ZB, que estamos ahora ya en 3 dimensiones. Pero yo sé también, ¿verdad?, por álgebra lineal, por lo que ustedes han visto en mecánica, por lo que lo han visto en física, que cada uno de esos ejes de coordenadas tiene asociado un vector unitario. Es decir, vamos a decir nosotros que el eje de coordenadas, el eje que representa a la coordenada XB, va a tener asociado un vector unitario que le vamos a llamar nosotros XB sombrero. Si esto se cumple, entonces también tenemos nosotros el caso de un vector YB sombrero y el caso también de un vector ZB sombrero, ¿verdad? Entonces tenemos que cada una de las coordenadas locales de este marco de referencia B tiene asociado un vector unitario a cada uno de esos ejes coordenados, ¿verdad?
es como lo que decíamos nosotros. Bueno, el marco de referencia pues inercial tiene asociados, por ejemplo, los vectores. ¿Se acuerdan ustedes en física? Los vectores I, J y K. Y ustedes utilizaban esos vectores unitarios para representar cualquier cantidad adentro de este marco de referencia global. Entonces estamos haciendo nosotros exactamente lo mismo. Pero la diferencia aquí es que nosotros vamos a representar estos vectores unitarios que representan a cada uno de los ejes de coordenadas, pero en el marco de referencia inercial. Quiere decir que estos vectores, sí, o sea, son vectores que nos definen a los ejes coordenados de B, pero que están expresados en el marco de referencia inercial. ¿No? En el marco de referencia inercial. Y esa es como que la cuestión ahí sutil, ¿verdad? Que vamos a usar nosotros para definir esta matriz de rotación. Entonces, al final de cuentas, nuestra matriz de rotación va a presentar la siguiente forma, ¿verdad? La matriz de rotación de B con respecto de I va a ser simplemente que nosotros coloquemos en las columnas estos vectores unitarios. Y esa va a ser entonces una primera representación para nuestras matrices de rotación. Esta representación, lo bueno es que es general, nos da también a nosotros una bonita intuición en el hecho de que ahora podemos decir, bueno, entonces resulta que el sistema de coordenadas como tal está contenido dentro de la misma matriz de rotación. Es decir, si yo veo ahora una matriz de rotación, puedo decir, bueno, yo puedo utilizar las columnas de la matriz de rotación para generar los ejes de mi sistema de coordenadas locales. Entonces, a pesar de que esto es bastante general y nos da esta intuición, resulta que por lo general va a ser difícil de hacer. Porque a veces no va a ser sencillo, dependiendo de cómo sea la configuración del marco de referencia V. No va a ser sencillo, hablando en términos de cálculos. Ahora vamos a tener que hacer un montón de trigonometría solo para poder encontrar los componentes de cada uno de los vectores unitarios que forman esta matriz de rotación. Bueno, para que ustedes se den cuenta que sí funciona, hagamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? En donde sí tenemos nosotros una situación en donde todo esto pues está fácil de ver y sí funciona de manera pues adecuada. Entonces tenemos nosotros el caso en donde tenemos dos marcos de referencia, el marco de referencia A y el marco de referencia B, y los tenemos puestos de la siguiente forma. En la cuadrícula sabemos que cada cuadrito representa una unidad, en este caso en el marco de referencia A, y nos están preguntando a nosotros cuál es la pose de B con respecto de A. Entonces, igual, ¿verdad? Sabemos nosotros o recordamos que la pose de B con respecto de A va a ser simplemente que agarremos la matriz de rotación de B con respecto de A, el vector de traslación de B con respecto de A, un vector de 3 ceros y un 1. Encontremos primero el vector de traslación, ¿verdad? El vector de traslación o sea, de B con respecto de A. El vector de traslación, acordémonos nosotros que es simplemente el vector que va desde el origen de A, en este caso, hacia el origen de B, ¿verdad? Entonces, este vector, ¿verdad? Nos dice a nosotros, es el origen de B con respecto del marco de referencia A, ¿verdad? Entonces, este vector es simplemente el vector que resulta de trazar este vector de acá y que encontremos nosotros los componentes. Bueno, entonces en X nos damos cuenta que los componentes, si nosotros propagamos precisamente la cabeza del vector, nos damos cuenta que son 1, 2 y 3 unidades. Entonces en X es igual a 3.
¿verdad? Bueno, luego en Y, pues en Y nos damos cuenta que si propagamos igual, ¿verdad?, la cabeza del vector al eje Y, tenemos nosotros 3 unidades. Entonces tenemos también 3. Y en Z nos damos cuenta de que como el marco de referencia B está cabalmente sobre el plano en donde Z vale igual a 0, ¿verdad? Este plano de aquí es el plano Z igual a 0. Voy a colocarlo por acá. Plano Z igual a 0. Entonces nos damos cuenta de que no hay ninguna elevación en Z y por ende este vector es 0. Con esto nos damos cuenta que ya tenemos entonces una parte de la matriz de transformación homogénea. Ya tenemos nosotros esta primera parte de acá. Bueno, sigamos nosotros viendo qué hacer pues con esto. Bueno, la segunda parte es encontrar entonces la matriz de rotación de B con respecto de A. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros ahora, ¿verdad?, es encontrar una manera de representar a los ejes del marco de referencia B utilizando vectores unitarios que podamos nosotros representar en el marco de referencia A. Muy bien. Recordemos que un vector es válido, si lo quieren ver así, sin importar cuál sea su línea de acción. O sea, el vector va a seguir siendo igual con respecto de qué tan... O sea, si yo tengo que un vector tiene cierta magnitud y cierta dirección, esa misma magnitud y dirección se van a cumplir sin importar cuál sea el origen, ¿verdad? Siempre y cuando yo me esté refiriendo a el punto a la cola del vector, vamos a nosotros ver que esa longitud y esa dirección se siguen cumpliendo. Esto va a ser importante que nosotros lo veamos. Bueno, de lo que habíamos visto anteriormente, pues la estructura de nuestra matriz de rotación nos dice que en la primera columna tenemos que colocar nosotros el vector unitario que representa al eje XB, pero expresado en el marco de referencia A. En la segunda columna, el vector unitario que representa al eje Y, pero puesto en A. Y el vector unitario que representa al eje Z, pero expresado en A. Entonces, vayamos viendo nosotros. Bueno, nos vamos a dar cuenta primero que por la forma en que está orientado este marco de referencia B, la dirección de XB coincide con la dirección de YA. Bueno, YA sabemos nosotros que es un eje de coordenadas que puede ser representado por el vector, si ustedes lo quieren ver en términos como de física, el vector J, el vector unitario J, que estaría dado por 0, 1, 0. Este vector J es realmente, ¿verdad?, el vector que nosotros vamos a llamar de manera pues formal YA sombrero, ¿verdad?, el vector que representa a el eje Y del marco de referencia A, pero sigue siendo el vector J. Nos damos cuenta que estos vectores, o estas direcciones coinciden, ¿verdad? La dirección del eje XB coincide con la dirección del eje YA. Entonces, si nosotros nos recordamos que la única, que la interpretación que le damos a un vector unitario es que nos da a nosotros la dirección de un vector más no la magnitud, porque es de magnitud unitaria. Y si sabemos entonces que la dirección de YA corresponde al vector J, pero sabemos que la dirección de YA es igual a la de XB y necesitamos un vector unitario para XB, podemos nosotros concluir por ende que este vector unitario que aplica para YA también va a aplicar para XB. Entonces lo que vamos a colocar nosotros en esta columna de XB va a ser precisamente las coordenadas del vector unitario que representan al eje YA, que en este caso es el vector unitario pues J, como ustedes lo conocen, que es 0, 0, 1. Es decir, al nosotros decir que XB coincide con YA, podemos darnos cuenta entonces que vamos a hacer esa coincidencia efectiva en el vector columna. Ahora estoy diciendo, bueno,
mi eje X en B coincide con el eje Y de A. Eso es lo que está diciendo esta columna de acá. Bueno, viéndolo entonces desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta nosotros pues de lo siguiente. Bueno, si vamos y ahora vemos el eje YB, pues el eje YB, si ustedes se dan cuenta, vamos a colocar esto pues con otro color para hacerlo más fácil. Pues el eje YB coincide en dirección con el eje menos XA. Bueno, el eje menos XA lo podemos nosotros representar con el vector unitario menos I, o visto de otra forma menos 1, 0, 0, o visto de otra forma, ¿verdad?, como menos el vector unitario que representa al eje X de A. Como aplica para este, entonces también va a aplicar para este que tiene la misma dirección, y por ende entonces decimos nosotros que el eje YB coincide con el menos XA, y eso lo estamos viendo reflejado en la matriz de rotación. Vemos entonces que la segunda columna nos dice a nosotros, bueno, el eje YB coincide con el eje menos X de A. O sea, sí nos da bastante información la matriz de rotación, ¿verdad? De cómo es que está configurado el sistema de coordenadas locales de B con respecto de A. Y finalmente tenemos nosotros el caso de Z, ¿verdad? En el caso de Z tenemos nosotros que el eje ZB coincide con el ZA, y pues si ZA lo estamos representando con el vector K, que estaría siendo 001, que es al final de cuentas Z unitario de A, entonces también aplica, ¿verdad?, para este otro de acá, y por ende tenemos que ese coincide de forma idéntica, ¿verdad?, 001. ¿Qué hacemos entonces? Pues ahora jalamos toda esta matriz de rotación y nosotros la incrustamos aquí en la fórmula para nuestra matriz de transformación homogénea. ¿Cómo terminamos nosotros entonces? Pues ajustando las dimensiones, agregando nuestro vector de ceros, ¿verdad?, 1 por 3, y nuestro 1 para ajustar, ¿verdad?, al momento de multiplicar por los vectores homogéneos. Entonces nos damos cuenta de que pues si logramos nosotros encontrar una representación para los vectores unitarios que están en las columnas de una matriz de rotación, todo funciona muy bien acorde a lo que nosotros pues esperaríamos, y nosotros encontramos entonces la pose de B con respecto de A utilizando las coordenadas de los vectores unitarios de los ejes del marco de referencia B expresados en las coordenadas del marco de referencia A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, sí es un poco difícil describirlo de forma, o sea, cuando lo decimos es difícil, pero al momento de efectuarlo no está tan complicado. Casi que aquí estamos viendo, bueno, dónde es que coincide uno con otro y colocamos esa coincidencia. Pero esto, si ustedes se dan cuenta, resultó ser fácil en este ejemplo porque había coincidencia entre los ejes del marco de referencia B y el marco de referencia A. Esta coincidencia lastimosamente no va a ser el caso estándar, ¿verdad? Es más, o sea, va a corresponder a algunos casos especiales porque en general nuestros marcos de referencia van a estar completamente pues desasociados, digámoslo así. Es decir, que la orientación de un marco de referencia con respecto del otro va a ser bastante más compleja que una simple pues coincidencia entre ejes coordenados. Entonces, nos dice cabalmente eso, ¿verdad? Emplear la definición general de la matriz de rotación para obtener la orientación de un cuerpo rígido va a ser por lo general difícil, ¿verdad? Porque nos dice qué pasa si no tenemos una forma de obtener las coordenadas de los vectores unitarios, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque puede ser que esto sea muy difícil de hacer y aunque lo podamos hacer, que sea una gran pérdida de tiempo, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos muchas
muchos actores adentro de esta situación de robótica. Entonces tenemos que hacer ese procedimiento tedioso para cada uno y para cada instante de tiempo inclusive, porque estaríamos viendo de que, bueno, pasó un poco de tiempo, cambian las posiciones y orientaciones de todos los actores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a usar trigonometría para recalcular las matrices de orientación. Entonces no es algo que sea pues práctico. De esta cuenta, entonces, la solución se encuentra en el que vamos a llamar nosotros el teorema de rotación de Euler. Y este teorema nos va a presentar a nosotros dos distintas interpretaciones para la orientación de un cuerpo rígido. En la lección actual vamos a ver nosotros una de esas interpretaciones, mientras que en la lección de la semana entrante vamos a ver nosotros la otra interpretación. La primera interpretación nos dice a nosotros, una de las interpretaciones nos dice a nosotros: en el espacio tridimensional, cualquier orientación puede representarse como una rotación alrededor de un eje que pasa a través de un punto fijo del cuerpo rígido. Y la segunda nos dice a nosotros que cualquier orientación puede representarse por no más de 3 rotaciones consecutivas sobre ejes coordenados. Bueno, esto en esencia nos da a nosotros las dos formas distintas de interpretar una rotación. Una nos dice a nosotros que es una única rotación, ¿verdad? Pero alrededor de un eje arbitrario, ¿verdad? Que esa va a ser un eje que, dependiendo de qué estemos haciendo, va a estar definido de diferentes formas. Mientras que la otra representación nos dice a nosotros que tienen que ser rotaciones alrededor de ejes coordenados. O sea, uno nos habla de rotación alrededor de un eje y el otro de ejes coordenados. Entonces, de una manera muy sencilla, y esto lo vamos a seguir nosotros igual pues discutiendo también en la siguiente lección, estas son las dos formas de ver las situaciones. Para el primer caso, ¿verdad? En nuestro caso de la primera interpretación del teorema de rotación, tenemos nosotros, por ejemplo, un cuerpo rígido, ¿no? Vamos a colocar este mismo cuerpo rígido pues por acá abajo. Muy bien. Entonces nos dice a nosotros que para poder obtener, digamos que este cuerpo rígido, yo ahora lo quiero tener pero orientado de esta manera. ¿No? Igual aquí abajo, ¿verdad? Yo lo quiero tener orientado de esta manera. Tenemos dos posibles formas de hacerlo. La forma que nos presenta a nosotros, o la solución que nos da la primera interpretación del teorema de rotación de Euler, es que nos dice, bueno, vamos a encontrar un eje con respecto al cual vamos a hacer una única rotación. Y ese eje vamos a pensar nosotros que es como que si nosotros estuviéramos como que ensartándole, digámoslo así, una flecha a este cuerpo rígido. Esa flecha la podemos nosotros como que ensartar en cualquier punto del cuerpo rígido. Entonces en este caso lo estamos poniendo en este punto de acá. Pero no hay ninguna razón por la cual nosotros no pudiéramos colocar una flecha, por ejemplo, arbitraria, pues por acá, para ponerles un ejemplo. Entonces nosotros ensartamos esa flecha y luego vamos a generar una rotación alrededor de este eje de coordenadas. Entonces, luego de haber hecho esa rotación, se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, en este caso, obtenemos nosotros la nueva orientación del cuerpo rígido. Entonces, esta representación o esta interpretación lo que nos dice a nosotros es: yo tengo que pensar bien en dónde voy a colocar ese eje, tal que al nosotros ensartar el objeto con esa flecha, ¿verdad? Con ese eje,
podamos lograr la orientación deseada, si lo quieren ver así, o la orientación del objeto, haciendo una única rotación alrededor de este eje. Esta interpretación es más difícil porque nos permite o nos pide a nosotros tener una buena idea de dónde colocar ese eje, ¿verdad? Porque dependiendo de cuál sea la orientación, hay que colocar al eje en un distinto punto del cuerpo rígido. Entonces, esta es la representación o la interpretación que vamos a dejar nosotros para la semana entrante, ¿verdad? La que vamos a ver nosotros esta vez nos dice que lo que vamos a estar haciendo es un set de rotaciones consecutivas. Muy bien. Si yo tengo entonces este cuerpo rígido, ¿verdad? Lo que voy a estar haciendo es que voy a definir un set de coordenadas para mi cuerpo rígido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a componer la orientación del cuerpo rígido como una combinación de 3 rotaciones alrededor de ejes coordenados. En este caso entonces tendríamos, por ejemplo, una rotación alrededor de este eje, luego una rotación alrededor de este eje, por ejemplo, luego una rotación alrededor de este eje, para ponerles un ejemplo en particular, ¿verdad? Entonces es un ejemplo en particular. Pero si se dan cuenta, este teorema de rotación no nos dice a nosotros cuáles ejes son o cuál es el orden. Porque, por ejemplo, yo podría, aquí lo hice, digamos, X, Y, Z. Pero ¿quién me dice que yo no puedo hacer Y, Z, X o Z, Y, X, ¿verdad? O sea, ¿quién me dice a mí cuál es la secuencia de esos ángulos, ¿verdad? Que va a funcionar. Bueno, entonces resulta que pues precisamente eso es lo que vamos a discutir ahora, ¿verdad? Entonces, como les decía, nuestra interpretación para esta lección va a ser esta interpretación de acá, ¿verdad? Esa es la que vamos a estar viendo actualmente. Muy bien. Entonces, esta última interpretación, ¿verdad? Tiene una aplicación inmediata, ¿verdad? Ya porque podemos hacer una comparación directa con el caso de 2 dimensiones. En el caso de 2 dimensiones teníamos una única rotación alrededor de uno de los ejes coordenados, que en nuestro caso particular era el eje Z, ¿verdad? Si en el plano era XY y estábamos rotando en el plano, quiere decir de que eran rotaciones con respecto del eje Z. Entonces resulta que utilizar precisamente esta segunda interpretación nos permite a nosotros hacer una analogía directa con el caso que teníamos nosotros en 2D, porque en 2D teníamos rotaciones puras alrededor de ejes coordenados que se podían parametrizar por medio de una variable libre, por un grado libre. Aquí resulta que tenemos nosotros 3 grados libres. Entonces vamos a ver de que como vamos a estar utilizando nosotros 3 rotaciones consecutivas, cada una de esas rotaciones consecutivas va a tener un parámetro asociado y por ende una matriz de rotación asociada. Entonces vamos a definir ahora matrices de rotación elementales, y aquí es importante que nosotros recalquemos esta palabra de acá: matrices de rotación elementales, porque como tal no me están representando necesariamente la orientación de un objeto, sino que las utilizamos para componerlas entre sí y generar la orientación de un marco de referencia pues más complejo. Puede ser que en alguna situación sí coincidan con la orientación de algún marco de referencia, pero no se piensan o su concepción no se da para eso, sino que la concepción de estas se da pues para poderlas combinar, para poder hacer composición entre matrices y encontrar orientaciones más complejas, cumpliendo con la segunda interpretación del teorema de rotación de Euler. Tenemos entonces nosotros estas matrices. Dense cuenta ustedes que tenemos rotación alrededor de X, rotación alrededor de Y, rotación alrededor de Z, y todas están parametrizadas por θ, como nuestra matriz de rotación en 2 dimensiones.
Es más, si ustedes se dan cuenta de los elementos, son los mismos elementos que presentan nuestras matrices de rotación en 2 dimensiones, pero como que repartidos en diferentes coordenadas. Por ejemplo, la que utilizábamos nosotros era, en el caso de 2 dimensiones, era esta de acá, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, cabalmente coincide con una rotación alrededor de Z. La forma en que ustedes pueden identificar, si ven una matriz de rotación solo así, pueden identificar cuál es el eje sobre el cual está rotando, porque en ese eje va a tener tanto su fila y columna llena de ceros y solamente un 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos damos cuenta que esta fila y columna de ceros con el 1 está en Z. Aquí tenemos que la fila de unos con los ceros está en X y aquí, ¿verdad?, está en Y, ¿verdad? Muy bien. Bueno, resulta que si nosotros queremos hacer esto todavía más general, ¿verdad? Aquí estamos definiendo nosotros rotaciones elementales. Pero resulta que nosotros podemos utilizar estas matrices de rotación e incrustarlas adentro de matrices de transformación homogéneas para encontrar su forma en matrices de transformación homogéneas. Esto lo que quiere decir entonces es que estas matrices de transformación homogénea representan una rotación alrededor de cada uno de los ejes coordinados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero la matriz de transformación homogénea asociada a una rotación pura alrededor del eje X, utilizo esta matriz rot X. Yo sé que entonces acá tenemos nosotros la matriz de rotación en X pura. Aquí tenemos nosotros que el vector de traslación es 0, ¿verdad? Porque no hay traslación, dado que es una rotación pura. Y igual aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros el vector de 3 ceros. Y el 1. Entonces, estas matrices de transformación homogénea son matrices de transformación homogénea elementales, ¿verdad? Podemos formar a la de rotación en Y y a la rotación en Z utilizando lo mismo, ¿verdad? Agarramos nosotros la matriz de rotación correspondiente, la incrustamos adentro de una matriz de transformación homogénea, dejamos traslación igual 0 y después los valores de ajuste. Bueno, si tenemos nosotros matrices elementales para rotaciones, resulta que también tenemos nosotros matrices de transformación homogénea elementales para traslaciones puras, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, tenemos nosotros estas tres matrices: traslación en X, traslación en Y, traslación en Z, parametrizados por A, ¿verdad? Y nos damos cuenta de lo siguiente: para todas las matrices estas se cumple que en el lado en donde está la matriz de rotación tenemos la identidad, ¿verdad?, que corresponde a un valor de θ igual a 0. Por ende, esta es una traslación pura. Esto quiere decir que esta matriz no está modificando la orientación, ¿verdad? Esto se cumple pues para todos. Y el valor de A aparece precisamente en la dimensión que nosotros queremos pues trasladar, ¿verdad? En Y y en este caso pues en Z, ¿verdad? Entonces llamamos a todas estas transformaciones puras, ¿verdad?, como transformaciones elementales, y pueden emplearse pues para representar cualquier pose en el espacio como una serie de transformaciones más sencillas. Bueno, aquí sí quisiera explicar un poco más a fondo esto, ¿verdad?, porque lo que nos está diciendo estas transformaciones elementales es que nos están representando operaciones unitarias, operaciones elementales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, digamos que tenemos nosotros
pues un marco de referencia A. ¿Verdad? Entonces, si yo vengo, por ejemplo, y quiero hacer un movimiento puro hacia acá, ¿verdad? Si yo quiero hacer un movimiento puro hacia acá, utilizo entonces la operación unitaria traslación en X de algún valor en A. Si yo me quiero mover, quiero hacer un movimiento puro, ¿verdad? Hacia acá, yo utilizo entonces la matriz de transformación elemental traslación en Y. Si yo quiero hacer un movimiento puro hacia arriba, ¿verdad? Yo utilizo entonces la matriz de operación elemental traslación en Z. De manera equivalente, si yo quiero hacer una rotación pura alrededor de X, ¿verdad? Voy a estar utilizando rot X de teta. Démonos cuenta de una cosa importante, ¿verdad? Esto nos va a servir ahorita más adelante cuando veamos algunos ejemplos. Y es, bueno, ¿cómo decidimos nosotros el sentido de rotación? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo aquí estoy diciendo voy a hacer una rotación alrededor del eje XA, ¿cuál es el sentido de la rotación? Bueno, para esto van a estar utilizando ustedes la regla de la mano derecha. Y lo que van a hacer ustedes es que van a colocar su pulgar tal que coincida con su pulgar de la mano derecha, ¿verdad? Van a colocar el pulgar de la mano derecha tal que coincida con la cabeza del vector, con la flecha del vector. O sea, van a estar moviendo, ¿verdad? Su pulgar en la misma dirección que nos dice la flecha del vector. Y luego ustedes van a cerrar los dedos de su mano derecha. Y la dirección en donde cierren sus dedos va a ser la dirección de rotación, ¿verdad? O la dirección de rotación positiva, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si nos damos cuenta para el caso del eje XA, si ustedes cabal colocan el dedo pulgar de su mano derecha, tal que coincida con la flecha del vector A, y ustedes cierran los dedos de su mano, se van a dar cuenta que su mano o los dedos van a estar cerrando en dirección hacia la izquierda, a como lo estamos viendo nosotros en este caso de acá. Muy bien. Entonces, para el caso de Y, si hacemos lo mismo de la regla de la mano derecha, estaríamos nosotros rotando hacia acá, utilizando rot Y de teta. Y para Z estaríamos rotando nosotros en esta dirección, utilizando rot Z de teta. Entonces, digamos que estas matrices de transformación homogénea nos permiten a nosotros movernos, ¿verdad? De un punto o realizar movimientos unitarios elementales, ¿verdad? No unitarios, perdón, sino movimientos elementales en cada uno de los ejes, ya sea trasladándonos o rotando. Quiere decir, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, dice que bastante sencillo, que si por ejemplo yo tengo que el marco de referencia A está puesto de esta manera y yo quisiera encontrar, ¿no? Aquí tengo el marco de referencia B, XB, YB, ZB, y resulta que si agarramos nosotros por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a decir que la diferencia o el vector que existe de aquí para acá es el vector 0, 4, 2. Entonces, en lugar de representar ese movimiento, ¿verdad? Como un único movimiento de traslación, ¿verdad? Que empiezo aquí y luego me muevo siguiendo este vector, yo puedo representarlo utilizando tres movimientos elementales, ¿verdad? Tres operaciones elementales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que esto va hacia aquí abajo, esto va hacia acá. Entonces,
Entonces yo lo que podría hacer es primero moverme, ¿verdad? Y pasarme para acá. Este movimiento corresponde a un movimiento de traslación en Y de una cantidad de 4. Y luego me puedo mover hacia arriba, ¿verdad? Primero me moví hacia acá. Y luego yo me muevo pues hacia arriba para cabalmente coincidir por acá. Y ese movimiento de arriba estaría haciendo pues traslación en Z de 2, ¿verdad? Entonces es una forma, digámoslo así, de poder representar como que posiciones, orientaciones, movimientos complejos con base de movimientos elementales. Esto lo vamos a estar trabajando nosotros bastante en el laboratorio número 3, en donde van a estar practicando cómo utilizar estas transformaciones elementales para entender bien el concepto detrás de las mismas. Muy bien. Entonces, siguiendo hablando acerca de las orientaciones. Entonces nos dice a nosotros, dado que toda orientación puede representarse como una secuencia de 3 rotaciones alrededor de ejes coordenados, ¿cuál de todas las secuencias es la más adecuada? Resulta que si ustedes hacen todas las combinaciones posibles, existen 12 combinaciones, ¿verdad? 12 combinaciones únicas. Esas combinaciones se conocen como los ángulos de Euler, ¿verdad? Y, como les digo, son 12 combinaciones en total. En algunas referencias, ¿verdad? En la literatura hacen una diferencia entre las que se llaman secuencias de Euler y secuencias de Cardan. Las de Euler se dice que se repite un eje y en las de Cardan no se repiten ejes, ¿verdad? Aquí tal vez pareciera un poco raro, ¿verdad? Que dicen, bueno, o sea, no me hace como que mucho sentido representar una orientación con 2 rotaciones alrededor del mismo eje, pero resulta que sí va a ser posible, porque cuando ustedes efectúan la segunda rotación, ya el tercer eje de rotación ya no coincide con el primero y por eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces tenemos ahí todas esas combinaciones. De todas esas combinaciones vamos a nosotros utilizar 3 que son las más populares. Está la ZYZ, la ZYX y la XYZ. La ZYZ nos dice a nosotros que la matriz de rotación se forma entonces haciendo una primera rotación en Z de Phi, una segunda rotación en Y de Teta y una tercera rotación en Z de Psi. Y esta es empleada comúnmente en aeronáutica y en mecánica. Esta es la popular en mecánica. Tenemos la ZYX, que es primero en Z, luego en Y, luego en X, igual Phi, Teta y Psi. Esta representación es de estas secuencias de las más conocidas porque se conoce como los ángulos de roll pitch yaw, ¿verdad? O cabeceo, alabeo, guiñá en español, aunque no muchos se utilizan así. O los ángulos de Trade-Bryan, ¿verdad? Y estos son los ángulos que típicamente se utilizan en navegación, ¿verdad? Por ejemplo, en aeronáutica se utilizan también estos, ¿verdad? O sea, sí se utiliza también la ZYZ, pero esta se utiliza también bastante en aeronáutica. En sistemas de navegación, pues así que barcos, ¿verdad? Aviones, inclusive también aeroespaciales. Sistemas robóticos también es bastante popular, ¿verdad? Tal vez esta es la más popular de todas, ¿verdad? La primera la primera rotación es en yaw, luego en pitch y finalmente en row, ¿verdad? Y la otra que también es popular es la que está pues al contrario. Ya no es la ZYX, sino que la XYZ, ¿verdad? Y esta, dependiendo de cómo lo veamos, puede ser que también corresponda a los ángulos de roll, pitch y yaw. Dependiendo de cómo lo veamos, es porque la rotación se puede interpretar de 2 formas distintas, ¿verdad? Entonces, similar al hecho de que una matriz de transformación homogénea representa tanto una pose como una transformación,
Las secuencias de rotaciones que forman una matriz de rotación en 3 dimensiones se pueden interpretar de 2 formas distintas, dependiendo de el sentido o la dirección en que nosotros leamos la rotación. La primera interpretación o la primera forma de leer la secuencia es de izquierda a derecha. Este tipo de rotación se conoce como rotación activa y nos dice a nosotros que representa rotaciones con respecto a los ejes del marco de referencia del cuerpo rígido, ¿verdad? Rotaciones con respecto a los ejes de referencia a los ejes del marco de referencia del cuerpo rígido, ¿verdad? En esta interpretación nosotros decimos que el que se va a estar moviendo es el cuerpo rígido, ¿verdad? Es el cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un cuerpo rígido, arbitrario, digamos que tenemos nosotros esto es por acá. Entonces tenemos precisamente los ejes coordenados. Y estos son los ejes coordenados del marco de referencia del cuerpo rígido, ¿verdad? XB, YB, ZB. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, una rotación en Z alrededor de este marco de referencia, lo que vamos a obtener nosotros es lo siguiente. ¿Verdad? Que nos movimos, ¿verdad? Es decir, que la orilla del cuerpo rígido ahora nos está viendo más al frente. Y estaríamos viendo nosotros que por acá está la cara, acá está otra de acá, y esto está aquí arriba. ¿Verdad? Estaríamos viendo nosotros, vamos a revisar, creo que aquí no está tan claro esto. Bueno, vamos a hacer un poquito más claro. El eje Z sigue siendo este mismo. Lo vamos a poner un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Ahí estamos. ¿Verdad? Entonces ZB, marco de referencia B, YB y XB. ¿Verdad? Quiere decir en este caso que lo que estamos viendo es, al final de cuentas, permítanme que esto no me quedo todavía al 100 para no confundirlos. Bueno, tiene que estar para acá y para acá. Ahí estamos. Un poco para acá, un poco para acá. Ahí estamos, disculpe. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos rotando con respecto de el marco de referencia inercial, con respecto al marco de referencia del cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, el marco de referencia como tal, si ustedes se dan cuenta, se queda siempre pegado al cuerpo rígido. Entonces, las rotaciones que hagamos con respecto de esos ejes que están pegados al cuerpo rígido implican entonces que la rotación la va a estar haciendo el cuerpo rígido. Perdón, porque no se cambia porque el marco de referencia está pegado al cuerpo rígido, ¿verdad? Muy bien. Por eso se llama rotación activa. Bueno. Y la segunda interpretación, ¿verdad? Que sale de leer de derecha a izquierda, se conoce como una rotación pasiva, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que básicamente son rotaciones, pero con respecto a los ejes del marco de referencia inercial o al marco de referencia inicial, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que vamos a efectuar un cambio de coordenadas y el que realmente se va a estar moviendo es el marco de referencia, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos moviendo el cuerpo rígido hasta que llegue a cierta posición. En la otra interpretación, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo,
Este es el cuerpo rígido como lo teníamos inicialmente, y esta es como que la otra cara, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es que, bueno, yo sé que este cuerpo rígido inicialmente estaba en cierto marco de referencia, pues A, ¿verdad? O el inercial. Y luego terminó en un segundo marco de referencia que va a estar pues por acá, que va a ser el marco de referencia B. Entonces, lo que hacemos básicamente acá es que vamos a despegar. O sea, ya tenemos que el objeto está fijo, y lo que tenemos que hacer es despegar básicamente el marco de referencia y hacer que pues coincida con el inicial, ¿verdad? Básicamente, o hacer que, ¿cómo les diría? Básicamente irlo moviendo con respecto, pero a estas coordenadas pues del eje del marco de referencia inercial. Esto es un poco más fácil de mostrárselos en vivo, ¿verdad? Y esta cuestión de educación a distancia es lo que complica un poco esto, porque es mucho más fácil visualizar estas cuestiones. Hablando de visualización, yo les voy a estar subiendo a Canvas. Es un PDF que anteriormente Peter Cork lo tenía en su sitio, ¿verdad? Y son unos marcos de referencia de papel que ustedes pueden imprimir y pueden armar uniéndolos con una grapa. Les voy a mostrar el pequeño PDF, ¿verdad? Entonces yo les voy a subir este PDF. Entonces lo que pueden hacer ustedes es que lo imprimen en una hoja. Pues se recomienda ahí que si tienen alguna hoja que tenga un poco de gramaje más alto de lo normal, que lo hagan así. Entonces ustedes imprimen esto, cortan todo lo que está en blanco, ¿verdad? Hacen los dobleces en donde les dicen las líneas punteadas, y luego cuando ustedes hacen los dobleces donde están líneas punteadas, ustedes pegan, ¿verdad? La mitad externa con la interna, es decir, ustedes doblan esto por la mitad y pegan las caras que están como que espejeadas, y luego utilizan los dobleces y este pequeño agujero que quedó en medio para doblarlos tal que se haga un set de coordenadas perpendiculares, y le colocan ustedes una grapa en medio, y ya tienen ustedes, digamos que su pequeño marco de referencia en papel. Por lo general, cuando damos este curso presencialmente, yo llevo estos marcos de referencia y los utilizamos pues para visualizar algunas cosas. Yo les recomiendo también a ustedes que los impriman, ¿verdad? Ahora que estamos a la distancia, ¿verdad? A mí me cuesta un poco pues hacer estas demostraciones, por lo mismo de que estoy escribiendo, ¿verdad? En la pantalla, entonces la webcam no apunta muy bien, y no sé, al estar esto como que planar, digámoslo así, en la cámara, no se aprecia bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, yo sí les recomiendo, ahí sí que fuertemente a ustedes, que si quieren visualizar de mejor forma esto, que los impriman, ¿verdad? Impriman por lo menos un par para poder ver cómo es que cambian de un marco de referencia a otro, porque les va a servir bastante al momento de andar visualizando las transformaciones. Vamos a ver también, pues un poquito más adelante, cómo es que se puede utilizar el toolbox de robótica para poder visualizar también estas transformaciones, ¿verdad? Pero pues por el momento también les recomiendo que ustedes impriman y fabriquen estos marcos de referencia, porque les van a estar ayudando bastante a visualizar estas cosas. Muy bien. Entonces, para este caso, ¿verdad? En lugar de que se esté moviendo o que esté rotando el cuerpo rígido sobre sus mismos ejes, el cuerpo rígido está como que rotando, pero con respecto de los ejes del marco de referencia inercial. Y la idea es ir deshaciendo la orientación de B hasta llegar a la orientación de A, pero con movimientos en A. Quiere decir de que aquí, si yo hago una rotación alrededor de Z, no estoy rotando con Z
V, sino que estaría rotando con Z, pero respecto a A. Es un poco complicado, como les digo, de visualizar, y por lo general esta noción no la vamos a estar utilizando nosotros mucho, porque más que todo, como a nosotros nos va a interesar al final, ¿verdad?, modelar el comportamiento de nuestros robots. Ese comportamiento implica movimiento, entonces nos conviene a nosotros pensar que las rotaciones implican algún movimiento pues activo por parte de los cuerpos rígidos. Entonces por eso es que nosotros nos vamos a enfocar en esta interpretación, ¿verdad? Como les digo, esta es mucho más fácil de visualizar porque nos estamos moviendo, ¿verdad?, pero con respecto del cuerpo rígido, porque como les digo aquí estamos moviéndonos como que algo así, al revés. Muy bien. Y entonces vamos a nosotros culminar con un ejemplo. Y nos dice a nosotros, ¿verdad? Suponga que una cámara está montada en la posición 1,0,1 respecto al centro de un robot y alineada tal que su eje Z coincide con el eje X del robot y su eje X coincide con el eje menos Y del robot. Determine la matriz de rotación, ¿verdad?, mediante la definición de matriz de rotación, la secuencia de ángulos de Euler, X, Z y Z, la secuencia Roll-Pitch-Yaw y la secuencia X, Y, Z de ángulos de Euler, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resolvamos primero la primera situación, ¿verdad?, utilizando la definición de matriz de rotación, que está sencilla, ¿verdad? Tenemos que encontrar nosotros la matriz de transformación de C con respecto de R, o sea, de la cámara con respecto del robot. Esto va a ser matriz de rotación de la cámara con respecto del robot. Vector de traslación de la cámara con respecto del robot. Nuestro vector de ceros. Y el 1. Bueno, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que nuestro vector de traslación es el vector 1, 0, 1. Ya nos lo dijeron. Y nos están diciendo a nosotros la siguiente información, ¿verdad? Nos dice que la cámara está alineada tal que su eje Z. Entonces, el eje Z de la cámara coincide con el eje X del robot. ¿Verdad? Entonces nos dice aquí coincide con el eje X del robot. El eje X del robot es XR sombrerito. ¿Y a qué va a ser igual a esto? Pues es el eje X, entonces sería el vector Y de física, ¿verdad? Sería 1, 0, 0. Luego nos dice que el eje X, o sea, X de la cámara, coincide con el eje menos Y del robot. Entonces, menos Y del robot. Que eso estaría siendo el vector menos J. Sería entonces 0, menos 1, 0. Muy bien. Aquí podríamos nosotros utilizar ya esta información que tenemos para descifrar cuál sería el último vector para que haga la coincidencia, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, bueno, el marco de referencia del robot estaría más o menos de esta manera. X, Y, Z. Tenemos nosotros que el de la cámara, el eje Z coincide con el R del robot. Entonces el eje Z corresponde con el eje X. Este sería el eje Z de la cámara, ¿verdad? ZC. Luego nos dice que el eje X corresponde con el Z menos Y. Entonces el eje menos Y, este estaría siendo el eje X de la cámara. Y por ende tenemos que encontrar dónde estaría pues el eje Y positivo, ¿verdad? Y en este caso nuestro eje Y positivo tendría que estar por acá abajo.
Entonces es importante, ¿verdad? Por eso les digo que si tuvieran ustedes estos marcos de referencia impresos, rápidamente podrían darse cuenta pues que si X es este, Z es este, pues Y es el que está abajo. Otra forma de verlo es utilizando también la regla de la mano derecha. Ustedes utilizan su mano derecha, utilizan el pulgar hacia arriba, el índice hacia enfrente y así como pistolita, ¿verdad? Y el de en medio hacia adentro. Y ustedes colocan eso, ¿verdad? Para que haga coincidencia. Entonces la única forma de que haga coincidencia es de que el eje Z sea el pulgar, el eje X sea el ¿cómo se llama? El índice, y que el de en medio sea Y, ¿verdad? La única forma posible para que esto tenga sentido. Por ende, entonces nuestro resultado estaría siendo que la matriz de transformación homogénea sería primero el X, 0, menos 1, 0, luego el Y, ¿verdad? YC coincide entonces con menos Z, cero, 0, menos 1, y el otro es 1, 0, 0. Luego el vector de traslación 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esa sería nuestra matriz de transformación homogénea, ¿verdad? Muy bien. Y cabalmente coincide con lo que tenemos acá, ¿verdad? La matriz de rotación. En este caso inclusive nos fuimos hasta más porque encontramos la pose completa, ¿verdad? Y pedía solamente la matriz de rotación, pero aquí tenemos la pose completa. Entonces ahora nos hace falta, ya calculamos cuál es la matriz de rotación, que estaría siendo básicamente esto que tenemos acá, usando la definición, usando vectores unitarios. Y ahora entonces nos quedaría pues calcularla utilizando las diferentes definiciones de diferentes secuencias de rotación. Bueno, para la Z y Z tenemos nosotros que va a ser RZ0, RY pi medios y RZ menos pi medios, ¿verdad? Bueno, aquí estos ejemplos, para estos vamos a entender cómo es que se representan para entender qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes se vayan craneando cómo es que esto va a ir funcionando, ¿verdad? Bueno, entonces, para el caso Z y Z, ¿verdad? Veamos entonces aquí en la siguiente página. Para el caso Z y Z tenemos nosotros RZ0, RY pi medios, RZ menos pi medios. Entonces vayamos viendo. Empezamos nosotros de esta forma, ¿verdad? Entonces ZR, YR, XR. Entonces Y, X, Z. Vayamos haciendo estas transformaciones. Bueno, primero dice RZ 0. Entonces luego de haber hecho esta transformación nos quedamos exactamente igual. Z, Y, X, ¿no? RZ era una rotación alrededor del eje Z positivo, ¿no? Entonces igual, ¿verdad? Colocamos el pulgar con la cabeza del vector y vemos hacia dónde se está moviendo o cuál es el sentido de rotación, viendo hacia qué dirección cierran nuestros dedos. Luego nos dice RY pi medios. Bueno, RY pi medios, la rotación en Y de pi medios, nos dice a nosotros que vamos a hacer una rotación alrededor de Y en este sentido, ¿verdad? De pi medios. Entonces el resultante va a ser de la siguiente forma.
Pi medios, recuerden ustedes que es 90 grados, ¿verdad? Entonces obtenemos nosotros lo siguiente. Aquí tenemos que va a estar Y, luego aquí va a estar Z y abajo va a estar X, ¿verdad? O sea, rotamos como que hacia abajo, ¿verdad? Todo el marco de referencia pivotando en el eje Y, ¿verdad? Es todo este eje de rotación acá. Entonces esto se queda fijo y rotamos para que Z ahora esté al frente y X esté para abajo. Si nosotros verificamos con lo que queremos llegar, ¿verdad? Nosotros queremos hacer tal que Z esté hacia adelante. Ya eso ya lo cumplimos. Que X esté a la izquierda, todavía no lo hemos cumplido. Y que Y esté hacia abajo. Viendo lo que tenemos nosotros acá, ¿qué nos haría falta para poder hacer que X estuviera hacia la izquierda y Y estuviese hacia abajo? Pues si ustedes se dan cuenta, nos hace falta precisamente una rotación alrededor del eje Z, ¿verdad? ¿Y hacia qué dirección? Pues si nos damos cuenta y si agarramos la dirección Z positiva, nos estaríamos moviendo hacia acá. Al movernos hacia acá, lo que estaríamos haciendo es que estaríamos subiendo a Y para arriba y X a la derecha. Entonces no es la dirección correcta, sino que sí tenemos que rotar alrededor de este eje, pero al revés, en la dirección Z negativa. Y casualmente tenemos nosotros que el último movimiento es RZ de nuevo menos pi medios. Y entonces lo que implica esto es que vamos a tener ahora nosotros igual Z hacia adelante, solo que ahora X hacia la izquierda y Y hacia abajo. Z, X y Y. Y cabalmente coincide con lo que estábamos buscando. Z hacia adelante, X hacia la izquierda, Y hacia abajo. Entonces ahí podemos ir viendo nosotros cómo es que se cumple este set de rotaciones. Como les digo, aquí hay que tener un buen ojo al momento de hacerlos ustedes, digámoslo así, a mano, ¿verdad? Ustedes pensar en esta secuencia de movimientos, porque ustedes tienen que, es como resolver un pequeño rompecabezas, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, yo tengo estos 3 posibles movimientos y tengo que llegar de esta orientación a la siguiente orientación, básicamente. Hagamos otro de estos ejemplos, ¿verdad? Y el último lo pueden ustedes hacer pues por aparte y verificar que sea el caso. Vamos a agarrar nosotros el roll pitch yaw, que sería ZYX, ¿no? Y aquí nos dice a nosotros que tenemos RZ menos pi medios, RY 0 y finalmente RX menos pi medios. Entonces igual, ¿verdad? Empezamos nosotros de esta manera: Z, Y y X. Muy bien. Entonces empezamos con una rotación en Z, pero negativo. Z negativo, bueno, si el de arriba era Z positivo en esa dirección, Z negativo es en la dirección contraria. Entonces, al hacer una rotación de Z negativos pi medios, o sea, 90 grados, yo estaría rotando, ¿verdad?, alrededor de este eje y como que hacia adentro. Lo que va a ocurrir entonces es que X queda hacia la derecha, Y queda hacia adentro y Z hacia arriba. Entonces Z, y X. ¿Por qué razón nos conviene hacer eso a nosotros? Bueno, porque si lo vemos, vamos a ver, aquí creo que lo hice, no, esto lo hice al revés, perdón. Aquí estoy haciendo un movimiento, no está correcto este movimiento. Perdón. Z positivo, ¿verdad? Viene hacia acá, entonces Z negativo se tiene que mover, pero hacia atrás, ¿verdad? No es hacia adentro, sino que es hacia atrás. Ahora sí ya estoy bien, disculpe. Entonces lo que va a causar esto es de que aparezca X hacia la izquierda y
y hacia adelante. Entonces z, y, x. Por eso digo que es importante tener estos marcos de referencia pues físicos, porque es mucho más fácil pues visualizar estas transformaciones cuando las tienen ustedes pues enfrente, ¿verdad? Y no viéndolas así de forma como que planar, si lo quieren ver ustedes así, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Si nos damos cuenta, aquí ya casi que coincide todo, porque ya tenemos nosotros que x está a la izquierda, y está hacia adelante, ¿verdad? Pero hay que moverlo hacia abajo, y z está hacia arriba y hay que moverlo hacia adelante. Entonces, si nos damos cuenta, lo que quisiéramos nosotros es poder hacer una rotación alrededor del eje x para hacer que z coincida y que y coincidan, dado que x ya coincidió. Sin embargo, en nuestra secuencia no tenemos permitido utilizar la rotación en x hasta más adelante en la secuencia. Entonces, ahora la secuencia en y, como no quiero hacer ningún movimiento en y, en este caso, ¿verdad? No me sirve de nada hacer un movimiento aquí en y. Entonces no me muevo, ¿verdad? Alrededor de y, porque al moverse en y estaríamos moviéndonos en y positivo. Sería una rotación de esta forma, la cual, si se dan cuenta, no nos conviene porque estaríamos descuadrando x. Entonces tenemos ry 0 y vamos a obtener pues la misma posición que teníamos en el caso anterior, z, x y y. Bueno, lo que nos falta ahora es simplemente pues cuadrar z hacia adelante y y hacia abajo, y eso lo vamos a poder lograr haciendo una rotación alrededor del eje x. X positivo o x negativo. Pues si hacemos x positivo, estaríamos viniéndonos pues para acá, y lo que haría es que z queda atrás y y queda hacia arriba. No nos funciona, entonces tiene que ser x pero negativo, ¿verdad? X negativo. ¿Y cuánto? Pues 90 grados, entonces pi medios, rx menos pi medios, de lo cual vamos a obtener nosotros entonces lo que estábamos buscando, x, z y y, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Esto es mucho más fácil visualizarlo con marcos de referencia físicos, porque en el plano cuesta, ¿verdad? Vamos a ver un poco cómo hacer esto, ¿verdad? Utilizando el Toolbox, ¿verdad? Porque el Toolbox también da algunas herramientas para poder estar haciendo estas operaciones. Y sí va a ser bastante importante porque necesitamos nosotros pues poder visualizar qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a verificar la última operación utilizando el Toolbox, ¿verdad? El que era el ángulo o el set de ángulos x, y, z. Bueno, vamos a pasar rápidamente a MATLAB. Bueno, vamos a decir que mi matriz de rotación era la matriz de rotación que era de C con respecto de R. Para representar nosotros rotaciones, estas rotaciones elementales, en el Toolbox vamos a utilizar los comandos rot, acompañado por el eje con respecto al cual queremos hacer la rotación. Entonces, por ejemplo, aquí queremos hacer nosotros primero una rotación en x de menos pi medios. Entonces vamos a utilizar el comando rot x menos pi medios. Si yo corro este comando solo así, me queda a mí, por ejemplo, esta rotación. Bueno, entonces tenemos rot x menos pi medios porque estamos haciendo composición de matrices. Tenemos ahora luego rotación en y de pi medios. Entonces rot y de pi medios, y finalizamos con una rot z de 0. Corremos esto y nos queda entonces a nosotros la misma matriz: 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 1,
0, 0. ¿Verdad? Y ya tenemos nosotros esta orientación de esta misma manera, solo que utilizando el toolbox. Bueno, cuando les decía cómo hacemos nosotros pues para visualizar estas transformaciones. Entonces yo lo que puedo utilizar es bueno, primero tendría que pasar esto a transformaciones homogéneas, los tengo que pasar a poses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos nosotros que para este ejemplo teníamos que el vector de traslación era 1, 0, 1 y por lo tanto formábamos esta matriz de transformación homogénea. Bueno, formemos entonces esta matriz de transformación homogénea. Yo puedo formar una matriz de transformación homogénea o calcular las transformaciones elementales homogéneas agregando a estas ROT X, por ejemplo, una T antes de esto. Entonces, si yo coloco T ROT X menos pi medios, yo obtengo la transformación elemental que me hace a mí una rotación con respecto de X. Entonces, aquí está esta matriz de rotación con respecto de X incrustada adentro de una matriz de transformación homogénea, ¿verdad? Pasa lo mismo si hacemos T ROT Y, T ROT Z. Luego, para las transformaciones elementales de traslación, tenemos nosotros el comando transl. Y aquí le colocan ustedes X, Y, Z, que serían las traslaciones que quieren realizar. Si quiero la traslación en X, sería 1, 0, 0. Traslación en Y, 0, 1, 0. Traslación en Z, 0, 0, 1. ¿Verdad? Y en todas estas la matriz de rotación es la identidad. Muy bien. Entonces yo podría formar la pose nuestra matriz de transformación homogénea utilizando primero la traslación. Nos acordamos que aquí el vector de traslación estaba dado por 1, 0, 1. 1, 0, 1. Y luego lo multiplico por las transformaciones, las rotaciones elementales. T ROT X, T ROT Y, T ROT Z. Y me queda a mí exactamente lo que hicimos a mano. Pero sin tener que hacer todo este relajo, ¿verdad? De andar calculando los vectores unitarios. Nosotros podemos visualizar esta pose. Vamos a agarrar nosotros una pose de referencia, la del marco de referencia inercial o la del marco de referencia del robot, si lo quieren ver así. Esta la podemos generar siempre utilizando una matriz de identidad. Y lo que podemos hacer nosotros es utilizar el comando trplot para poder visualizar nuestras marcos de referencia. Entonces voy a hacer para que se puedan ver varias al mismo tiempo. Trplot, voy a colocar la pose original, colocamos el especificador frame porque es un marco de referencia y le ponemos el nombre, marco de referencia del robot, y el color, pongámosle un color rojo. Vamos a poder nosotros visualizar entonces el marco de referencia. Voy a mover un poco pues para acá para que esto se vea un poco más claro. Vamos a mover pues para acá. Y ahora ya podemos ver bien claro el marco de referencia de hacemos un poco para atrás. Perfecto. Vamos a visualizarlo un poco mejor. Vamos a poner entonces ahora ya lo vemos con el grid y ya lo podemos visualizar bastante bien. Entonces este sería nuestro marco de referencia inercial o el del robot, ¿verdad? X, Y y Z. Y el otro debería quedar, ¿verdad? En la posición 1, 0, 1 y con la orientación que nosotros pues encontramos anteriormente. Entonces para visualizarlo igual
trplot. En este caso vamos a estar utilizando RTC, marco de referencia C, y le vamos a poner color azul. Y entonces podemos visualizarlo por acá, ¿verdad? Entonces cabalmente está en la posición 1, 0 en Y, 1 en Z, y tenemos cabal que Z coincide con X, X coincide con menos Y coincide con menos Y coincide con Z, básicamente, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros precisamente esta situación acá. Es más, nosotros también podemos visualizar esto en forma de una animación utilizando el comando trAnimate. Colocamos el marco de referencia de inicio y el marco de referencia de final, y al hacer esta animación vamos a ver cómo uno se transforma al otro, básicamente, ¿verdad? Entonces el toolbox nos va a ayudar también a nosotros a visualizar las operaciones elementales, ¿verdad? Y nuestros marcos de referencia. Esto lo vamos a estar haciendo bastante más en el laboratorio 3, en donde van a estar ustedes familiarizándose aún más con obtener las orientaciones utilizando ángulos de Euler, y obtener también las orientaciones, obtener también, ¿cómo se llama? Poses como la combinación de múltiples matrices de transformación elementales, ¿verdad? Pero en conclusión, todo lo que hacemos en 3 dimensiones es casi que idéntico que lo que hacemos en 2 dimensiones. Hablando de la estructura, tenemos también una matriz de transformación homogénea, tenemos una matriz de rotación, un vector de traslación. Cambian las dimensiones, pero se complica bastante el caso de la orientación. Y en esencia, digamos que todo lo difícil del caso tridimensional sale a digamos, a decir que todo lo complicado del caso en 3 dimensiones es debido a la representación para las orientaciones. Es más, ahorita solo hemos visto una cara del asunto de las orientaciones, porque resulta que esto de los ángulos de Euler, a pesar de que se ve muy bien y fue práctico, tiene un grave error, ¿verdad? Que es lo que vamos a platicar precisamente en la lección siguiente.